Conceptos básicos de estadística. Antes de ver los conceptos básicos, analicemos la siguiente situación. Dice, en un estudio realizado en México en el 2014, se sabe que por cada mexicano se consumen en promedio 775 botellas de 250 mililitros de Coca-Cola al año. Y la marca favorita de los mexicanos, según este gráfico, el 82% prefiere Coca-Cola, el 10% prefiere Pepsi y el 8% no tiene ninguna marca favorita. Según esta información, observen que estos datos están describiendo a un conjunto de personas o una situación específica enmarcada en un tiempo y espacio. Está analizándose a personas que pertenecen al país de México y específicamente en el tiempo del 2014. Estos datos no se deben generalizar fuera de este contexto. Estos datos solo me permiten describir a los mexicanos en el 2014. Ahora, les pregunto, ¿a ustedes se les encuestó para poder llegar a esta respuesta? O sea, ¿es válido generalizar esta respuesta como si todos los mexicanos lo cumplieran? La respuesta es sí, porque no se necesita encuestar a todos para poder saber qué es lo que está pasando con una población de estudio, con un conjunto de datos. A veces la cantidad de elementos a estudiar es tan grande que resulta imposible en cuanto a tiempo y dinero para costear ese tipo de estudios. Entonces lo que se hace es analizar una muestra y a partir de esa muestra aplicar cierto tipo de estadística que me permite generalizar los resultados. Antes de ver esos tipos de estadística, los primeros conceptos que hay que tener en cuenta son los de la población y muestra. Por lo tanto, cuando yo quiero analizar una característica en específico, como en este caso las preferencias de consumo de refresco, hay que especificar a quiénes se quiere encuestar. Dependiendo de a quiénes quiera encuestar, se define lo que es la población de estudio. Por ejemplo, el problema anterior sobre el consumo del refresco, nuestra población de estudio fueron todos los mexicanos. Sin embargo, la muestra estaría representada por una parte de esos mexicanos porque no a todos se les consideró para hacer el estudio. Por ejemplo, pudo haber sido un conjunto de 1000 personas, o un conjunto de 500 personas, o un conjunto de otra cantidad de personas, pero solo una parte de la población, no en su totalidad. Entonces, la diferencia entre una población y muestra es que la población son todos los individuos posibles a analizar, mientras que la muestra viene siendo solo una parte de la población. Solo hay que tener en cuenta que cuando se elige una muestra, hay que procurar que sea representativa a la población. Si mi población es una nación completa, la muestra debe de estar compuesta de personas pertenecientes de todas partes de esa nación. Si, por ejemplo, mi población tiene personas de todas las edades, pues en la muestra también se deben considerar a personas de todas las edades. Si hay hombres y mujeres, también debe estar en la muestra. La muestra debe tener todas esas características que están presentes en la población. Una vez que tenemos definido nuestra población y muestra, dependiendo de lo que queramos estudiar, es la estadística que se aplica. Si nosotros solo queremos describir un conjunto de datos, no importa si es una muestra o si es una población, lo que estamos aplicando es la estadística descriptiva, que es la rama de las matemáticas que recolecta, representa y caracteriza un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese conjunto. Es decir, con la estadística podemos agrupar esa información, resumirla, presentarla en gráficas, en tablas, y podemos hacer cálculos como cálculos de frecuencias, de medidas de tendencia central o de dispersión, que solo me permite describir las respuestas diferentes a esa variable de estudio, qué es lo que está ocurriendo en esa muestra o población.
En cambio, en la estadística inferencial, aparte de calcular los estadísticos descriptivos, se hace una generalización de las respuestas obtenidas a partir de una muestra para describir a una población. Es cuando yo quiero describir la población, pero no me quedo de otra que estudiar una muestra porque resulta imposible estudiar a la población. Pero eso solo lo puedo hacer con estadística inferencial, porque la estadística inferencial usa procedimientos de probabilidad que me permite hacer esa generalización asignando un nivel de probabilidad para poder generalizarlo. Otros elementos que hay que estudiar son los elementos de estadística y variable aleatoria. Un elemento en estadística viene siendo esa unidad de estudio que posee la propiedad o característica a estudiar. Por ejemplo, si yo analizo el nivel socioeconómico de los estudiantes de una escuela, mis elementos de estudio vienen siendo cada estudiante. Y la variable de estudio sería el nivel socioeconómico. Si yo quiero estudiar el ingreso de las familias de México, mis variables de estudio sería el ingreso y mis elementos serían ahora cada familia, porque cada familia me da una respuesta a esta variable. Por ejemplo, si yo quiero analizar en una investigación de mercados cuántos mexicanos entre 20 y 29 años utilizan iPhone, el elemento de estudio viene siendo cada mexicano, porque cada mexicano me daría una respuesta a esta variable. La variable de estudio sería si usan o no usan iPhone. Esta variable lo podríamos preguntar de otra manera si preguntamos, por ejemplo, ¿qué marca de celular usan? Y simplemente dividir las respuestas de quienes dijeron iPhone y quienes dijeron otra marca. Una vez que nosotros identificamos lo que es la población y muestra, elemento y variable de estudio, hay que identificar cuáles son los tipos de variables. La primera variable que vamos a analizar es la variable cualitativa. La variable cualitativa son los datos que toman valores no numéricos, es decir, que miden cualidades. Por ejemplo, estas variables se dividen en dos formas, la variable nominal y la variable ordinal. La variable nominal son las variables cualitativas que no tienen una jerarquía en las respuestas, mientras que la variable ordinal sí es una variable cualitativa con una jerarquía o con un orden lógico. Por ejemplo, la reacción que tienen las personas a una publicación en las redes sociales puede ser que le gusta, le encanta, le divierte, le sorprende, le da tristeza y le enoja. Son características, es una variable no numérica, pero vean que entre estas no hay una jerarquía. Quien hizo esta barra de reacciones muy bien pudo haber puesto primero el que está enojado, luego el que ríe, luego el que llora, el corazón, luego la manita. O sea, pudo haber puesto cualquier orden y no afecta en el momento de seleccionar esa respuesta. En cambio, la variable ordinal, que sí tiene una jerarquía en las respuestas, puede ser, por ejemplo, el nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción de algún servicio puede ser a partir de caritas. Si ustedes han ido a un restaurante, a veces se les da este tipo de encuestas con dibujos. Y este es el que no le gusta o de plano no le gusta, le disgusta, le da igual, le gusta y le encanta. Entonces vean que aquí sí hay una jerarquía de lo peor a lo mejor. Sigue siendo una cualidad, pero la misma cualidad se puede ordenar. La misma cualidad me permite ponerlo en un orden que me ayuda a interpretar esa respuesta. Por ejemplo, si queremos analizar esta variable, dice
¿Cuál es la escolaridad más común de las personas con ingresos mayores de 10,000 pesos? Aquí la variable de estudio viene siendo la escolaridad. ¿La escolaridad qué tipo de variable es? ¿Es una variable cualitativa? Sí, porque lo que se mide es una característica que se describe con palabras. Tienes nivel primaria, nivel secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría. Es una palabra. Ahora, ¿qué tipo de cualitativa es? ¿Nominal u ordinal? En este caso viene siendo una ordinal porque esta cualidad o estas cualidades sí tienen una jerarquía de un nivel de estudios, una escolaridad baja a una escolaridad alta. Desde los que no tienen estudios a los que tienen primaria, secundaria, prepa, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Se vean que hay un orden lógico con la misma palabra, yo las puedo ordenar. El orden alfabético no cuenta como orden lógico. Una vez que nosotros entendimos lo que es la variable cualitativa, analicemos ahora lo que es la variable cuantitativa. Estas son las variables que toman valores numéricos. Estas variables se pueden dividir en dos. Las variables discretas, que son los valores que toman un número finito entre un conjunto dado de valores, y sirve para contar. Es decir, cuando nosotros contamos siempre decimos un número entero de veces que ocurre algo o que hay algo. Por ejemplo, ¿cuántas veces al día te ríes? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? No, es imposible decir que te ríes 1,5 veces. O sea, ¿te ríes 1 o te ríes 2 veces? ¿Cuántas veces vas al cine? ¿Vas 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces? No vas 5,5 veces o 5.2. O sea, no, son cantidades enteras. También tenemos lo que es la variable continua, que también es una variable cuantitativa, pero esta se obtiene un número infinito de valores dentro de dos valores dados. Estos pueden tomar valores decimales y sirven para medir. Por ejemplo, si les pregunto cuánto gastan en aplicaciones como Netflix, Uber, Spotify y otro tipo de plataformas de este estilo, la respuesta puede ser una cantidad numérica con un número entero o también puede ser con un decimal en dado caso que quieran ser muy precisos. Si por ejemplo yo les pregunto cuál es su estatura, también es una variable continua porque ustedes me van a decir que miden 1,60, 1.6, ¿no? O 1.70 o 1.83 o 1.49. O sea, es una variable que puede adquirir valores decimales porque al medir podemos ser tan precisos como queramos y asignarle la cantidad de decimales como nosotros deseemos, según la unidad de medida que se utilice. Por ejemplo, si analizamos este contexto, dice, en una agencia de viajes se analiza una cadena hotelera en países europeos y se desea saber el costo promedio de una habitación estándar por noche. En este caso, la variable de estudio viene siendo el costo promedio de una habitación estándar por noche. El costo viene siendo una variable continua porque es una cantidad numérica que se mide en pesos. Y todo lo que se mide con dinero viene siendo una variable continua porque puede ser que tenga números enteros o números decimales. Ahora no perdamos de vista que hay veces que las variables continuas, cuando se preguntan, las personas tienden a dar siempre respuestas con números cerrados o números enteros, pero eso no significa que deje de ser una variable continua, porque la variable por naturaleza me permite asignar valores en decimales.